Buenas noches, sean bienvenidos todos a nuestra parroquia San Antonio María Claret. Es el inicio de una serie de conferencias que vamos a estar llevando a cabo de interés para toda la feligresía. En esta oportunidad vamos a hablar del cambio climático, de la pobreza y los problemas ambientales vistos desde el punto de vista cristiano. Para eso vamos a tener a nuestro expositor de hoy, el ingeniero Manuel Sosa López. Manuel es ingeniero industrial con 30 años de experiencia, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Hizo una maestría en gerencia de empresas en la Universidad del Zulia. Es consultor especialista en estas áreas: gestión e impacto ambiental, desarrollo sustentable, contaminación ambiental e higiene ocupacional y ergonomía. En el área de la docencia también se ha destacado en la gerencia de desarrollo sustentable de la Universidad del Zulia, en el área de polución del aire en la Universidad del Zulia y en el Instituto de la Universidad de los Andes, CILIAD, y ha dictado diferentes cursos de condiciones ambientales, laborales y ergonomía. Manuel es locutor, egresado de una corte de la Universidad del Zulia y tiene un programa en la web que se llama Equilibrio Global. También es miembro activo como laico de nuestra parroquia en diferentes grupos como la Mesa de la Misericordia, Iglesia Somos Todos, y pertenece a nuestra iglesia desde hace unos años, trabajando en el área audiovisual en la pastoral de Claret Media TV. Sin más, vamos a dejarlos con Manuel para que disfrutemos de esta ponencia. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, el objeto de esta charla es que está enmarcada dentro de un periodo de la Iglesia que se llama el tiempo de la creación. El tiempo de la creación es un acuerdo entre las diversas iglesias cristianas del mundo. Es decir, no solamente involucra a la Iglesia Católica, sino también están involucradas la Iglesia Ortodoxa y las iglesias evangélicas en todo el mundo. En este mes se han venido realizando eventos a lo largo de todos los países del mundo. Aquí en Maracaibo, hasta donde sé, es el único evento los únicos eventos que se han estado haciendo en las diferentes misas. Se han anunciado el tiempo de la creación, se han hecho oraciones. Y el evento final es esta presentación que vamos a transmitirla a la web y va a ser conocida a nivel mundial las acciones que estamos haciendo del tiempo de la creación. Bueno, nosotros creamos esta charla porque existe un gran problema a nivel mundial. Sabemos que en Venezuela hay otros problemas, pero a nivel mundial se está hablando del cambio climático. El Papa Francisco en el año 2015 hizo la carta encíclica Laudato Si, y esa carta era justamente para analizar los problemas ambientales y ver qué nosotros podíamos hacer como cristianos, cuál era la visión que tenía que tener la Iglesia frente a los problemas que están ocurriendo en todo el mundo con el cambio climático. Y hablamos también de la pobreza, porque los pobres son los que primero sufren los efectos del cambio climático. Y además hay otros muchos problemas ambientales que no están ligados únicamente al cambio climático, y por lo cual la Iglesia ha tomado acciones. Bueno, vamos a comenzar con una oración que va dirigida hacia nuestro planeta y me gustaría que me acompañaran en la lectura de esta oración. Oh Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y a los olvidados de esta tierra, que son tan valiosos a tus ojos. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra. Dios de misericordia, concédenos recibir tu perdón y de transmitir tu misericordia en toda nuestra casa común. Alabado seas. Amén. Bueno, la carta encíclica Laudato Si, podemos empezar hablando de que las encíclicas, para aquellos que no lo saben, muchos de nosotros sí sabemos, pero algunos no saben lo que es una encíclica, es una carta solemne que escribe el Papa
sobre asuntos de la Iglesia y asuntos doctrinales de la Iglesia. Allí el Papa dirige esa carta tanto a los obispos como a todos los fieles y en todo el mundo. Es decir, esas son las guías que establecen la Iglesia. La importancia que tiene Laudato Si es que justamente la Iglesia ha decidido tomar una posición frente a los problemas ambientales que ocurren todos los días, porque desde el punto de vista del desarrollo se ha creado una serie de problemas y la Iglesia ha decidido tomar una posición. Y en este caso el Papa Francisco ha levantado esa bandera y la cual nosotros como cristianos debemos, y como cristianos católicos debemos seguir. Laudato Si, para los que no lo saben, representa está basada en una canción de San Francisco de Asís. Dice: Laudato Si, mi Señor, por toda nuestra madre tierra, la cual sustenta, gobierna y produce diversos frutos y colores, flores y hierbas. Como todos sabemos, el San Francisco de Asís es recordado porque él era un santo que siempre estaba a favor de la naturaleza y se ha convertido en el santo ecologista. Laudato Si, bueno, es alabado sea mi Señor. Y lo importante en este momento de la encíclica Laudato Si, y es una de las preguntas que comienza a hacer el Papa Francisco, es ¿qué tipo de mundo queremos dejar a nuestros hijos? La influencia de esta carta viene porque existe un concepto que es el desarrollo sustentable, es decir, el desarrollo que debe ejercer para que nosotros no nos desarrollemos a costa de nuestro futuro. O sea, es decir, ¿qué futuro les podemos dejar nosotros a nuestros hijos, digamos, haciendo las actividades económicas que nosotros normalmente llevamos a cabo? Ese es el fin del desarrollo sustentable. El desarrollo que se logra protegiendo el futuro y protegiendo a los demás. Nosotros no podemos tener beneficios económicos si los demás y el futuro se compromete. Eso es lo que busca responder cuando decimos qué estamos haciendo, qué vamos a dejar luego de que nosotros pasemos por esta tierra, porque nosotros vamos a pasar por esta tierra, pero esta tierra va a permanecer durante mucho tiempo. El subtítulo de la encíclica Laudato Si es sobre el cuidado de nuestra casa común. ¿Por qué es nuestra casa común? Porque indistintamente, inclusive de la fe que nosotros tengamos, vivimos en un solo planeta y no hay otro. Entonces, ¿qué debemos hacer para cuidar esta casa común? Porque Dios nos las entregó. Una casa común que Dios nos prestó, no es nuestra, nosotros no somos los dueños de la tierra. Ese concepto antiguo que teníamos nosotros los que somos mayores, de que Dios nos entregó la tierra para que nosotros la domináramos. Ya hoy en día la iglesia dice, no, eso no es cierto, Dios nos prestó la tierra. Nosotros la compartimos, no solamente con otras personas, nosotros la compartimos con todos los seres vivos de la tierra, y eso con todas las criaturas del planeta, animales y vegetales. Y es una de las primeras cosas que nos quiere hacer entender el Papa Francisco en esta carta. Además de eso, una de las cosas más importantes de la encíclica Laudato Si es que habla de que hoy en día estamos en una sociedad de consumo, donde continuamente estamos comprando y descartando cosas. Tenemos nuestras casas llenas de artículos que no utilizamos, y él dice que esto es un consumo exacerbado. Y encima ejercemos un maltrato, que uno dice un maltrato, ¿por qué? Porque si nosotros llegamos a un bosque y está lleno de animales, nosotros barremos con ese bosque y montamos una finca, porque las fincas no son nada natural. A los que creen que están en la naturaleza cuando están en una finca, eso no es natural, eso es algo que barriste con todo y sembraste una sola especie, que son las vacas, y una sola especie vegetal, o una especie que es el pasto, y entonces acabaste con eso. Entonces, estamos en una cultura donde todo lo tomamos y lo desechamos. Hoy en día hay islas de plástico en los océanos que son del tamaño de estados completos, de países, del tamaño de la cantidad de plásticos que nosotros hemos venido generando. Entonces, eso es una de las cosas
que enfoca esta encíclica, que es sobre la cultura y el hábito del descarte. Para analizar la encíclica vamos a utilizar la metodología que muchos conocemos de ver, juzgar y actuar. Ver los distintos aspectos, cómo se desarrolla nuestra crisis ecológica hoy en día. Juzgar. Recurre a la luz de la Biblia y de las tradiciones judeocristianas para analizar y para juzgar, para buscar la visión cristiana de cómo el ser humano debe enfrentar los problemas ambientales. Y por último, la acción. En la encíclica, el Papa propone una ecología integral que incluya no solamente la variable ambiental, sino que también incluya la variable social y la variable económica. ¿Por qué la variable social? Porque todo está interrelacionado. Hoy en día se habla de que se obtiene el desarrollo sustentable cuando hay equilibrio entre los tres aspectos. Si el aspecto social, por ejemplo, en Venezuela se habló mucho de los aspectos sociales y sobrepasaron los aspectos económicos. Y esos aspectos sociales, entonces hay una economía que está en declive. Si los aspectos económicos superan a los aspectos ambientales, vienen todos los problemas de contaminación ambiental que se están generando hoy en día. Y si los aspectos ambientales son los que superan, entonces simplemente, existe el ambientalismo ultranza que evita el desarrollo, limitamos el desarrollo. Entonces los tres tienen que estar en el equilibrio y en la encíclica se acepta y se entiende esa situación. Como nuestra charla es del cambio climático, lo primero que vamos a hablar es del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es una condición que ocurre en nuestro planeta producto de otra cosa que se llama el calentamiento global. No es lo mismo, hay muchos que oyen hablar de calentamiento global y oyen hablar de cambio climático y en este momento son dos cosas, una es consecuencia de la otra. El calentamiento global ocurre por el aumento de unos contaminantes atmosféricos y esos contaminantes atmosféricos retienen el calor del sol y sube la temperatura promedio de todo el planeta. La gente dirá, bueno, pero es que hay sitios donde hay congelación. Sí, eso ocurre porque hay un equilibrio de temperaturas, pero la temperatura global del planeta crece. Eso es calentamiento global. Ahora, cuando sucede el calentamiento global, empiezan a ocurrir efectos. Se derriten los polos, aumentan el nivel de las aguas, empiezan en sitios donde normalmente había un equilibrio de lluvias, se altera y entonces hay momentos donde llueve mucho, pero al mismo tiempo después hay periodos muy largos de sequía. ¿Alguno ha escuchado eso? Por ejemplo, los glaciares se derriten y un caso que nosotros tenemos en Mérida son los Andes venezolanos, que antes teníamos la Sierra Nevada constantemente nevada, vamos a decirlo así, porque existían los glaciares y simplemente ahora, ocasionalmente, 2, 3, 4 veces al año, hay una nevada y se ve la sierra, pero después se acaba. Entonces, esos son los huracanes. Acabamos de ver las consecuencias de un huracán que normalmente no ocurría, que llegó a una zona muy alta de los Estados Unidos y causó un conjunto de inundaciones inesperados. Y eso, una de las que dicen, bueno, esos son los aumentos que están ocurriendo, los huracanes están empezando a aparecer en zonas donde antes no ocurrían los huracanes. Y el calentamiento global es grave para todos y cada una de las naciones. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, aquí este es un gráfico que normalmente muchos no entenderán o les parecerá complejo, pero ¿qué es lo que quiere mostrar? Allá al final eso estamos hablando de un periodo de 450.000 años de variación de temperatura. ¿Y dónde está el calentamiento global? Si me siguen por aquí, en esta rayita roja, que no sé si se ve en la figura, si le hacemos un zoom se puede ver, eso es el calentamiento que ha habido en los últimos 100, 200 años. Entonces, en 450.000 años, la temperatura se mantuvo más o menos con una variación. Posteriormente, aumentó y se disparó. ¿Cuándo se disparó? Cuando apareció el hombre y comenzó la revolución industrial, hace unos 250, 200 años. Entonces, fíjense cómo ha aumentado. ¿Qué es lo que aumenta? Un contaminante
que se llama el CO2. ¿Dónde está el CO2? ¿Dónde está? Estamos en Venezuela, acabamos de tener un apagón. Y entonces estamos en una... seguimos. Bueno, mientras se va mejorando la iluminación, les puedo hablar. El CO2, todo, para aquellos que no saben qué significa, eso está en los refrescos, por ejemplo, es el gas que utilizamos para los refrescos. Es el gas que se genera cuando se generan las plantas eléctricas. Y ese gas normalmente no es tóxico para nosotros, en las cantidades normales que hay, incluso en cualquier parte hay una presencia de CO2 importante y el CO2 no nos afecta a la salud directamente. ¿Cuándo nos afecta el CO2? Porque él retiene calor de la atmósfera y aumenta la temperatura de la Tierra. Y como estamos generando cantidades extremadamente importantes de ese contaminante, eso aumenta el calentamiento global. Hay otros contaminantes que se generan, por ejemplo, en las vacas, todo lo que es la ganadería, generan en su proceso digestivo un gas que es el metano, y el gas metano también afecta el calentamiento global, y o sea que la agricultura, el comer carne, afecta el calentamiento global. Entonces, nosotros, una de las cosas que a veces pensamos que solamente son los combustibles fósiles, y resulta que también están otros tipos de contaminantes que se generan, como por ejemplo es la agricultura o la ganadería en este caso. ¿Cuáles son las consecuencias y cómo se manifiesta el cambio climático? En vez de mostrarles los gráficos anteriores, les puedo decir que afecta la biodiversidad. Si ustedes ven los animales, ¿por qué afecta la biodiversidad? Porque al haber cambios de temperatura, los animales no se adaptan y mueren. Y entonces van muriendo animales las especies se van extinguiendo producto de este cambio climático. Ocurre algo que es desertificación. La desertificación simplemente es que el suelo se convierte en desierto. Eso nos va a afectar a Latinoamérica de una manera muy importante. Casi toda Latinoamérica se vería afectada si llegan a los niveles que se esperan de temperatura por el cambio climático. La única zona de Latinoamérica que no se vería afectada por la desertificación es Argentina, pero de resto, Venezuela, Brasil, Chile, todos estos países se verían afectados por la desertificación. ¿Y qué significa eso? Finalizar la agricultura, finalizar la ganadería. Entonces, ahí tendremos un problema muy grave. Otro problema muy grave es el desbalance que ocurre con los huracanes, con las inundaciones, porque no solamente estamos hablando de huracanes, sino también inundaciones a lo largo del mundo. Países que de repente estén en un proceso donde no hay lluvias y de repente viene una lluvia milenaria y arrasa con todo. Eso es posible que ocurra. Otros casos, lo que hablamos, este es el Pico Bolívar, hoy en día. Fíjense la diferencia, las nieves en aquella época, hace 50 años, las nieves perpetuas del Cerro Bolívar, ahorita es una pequeña área del Cerro Bolívar que está sin nieve, y eso está ocurriendo a nivel mundial. Entonces, como pueden ver, ocurre una serie de procesos que están afectando el mundo. Y yo digo, ahí tenemos un proceso que se ve claramente. En estos días estábamos en una reunión de la pastoral y estaba todo el mundo hablando de que antes el aire acondicionado, la iglesia no tenía aire acondicionado y todos estaban, o sea, la gente venía a la iglesia. Hoy en día no soportamos el calor de la iglesia sin el aire acondicionado. Entonces es un indicador de que la temperatura de alguna manera promedio en la ciudad de Maracaibo ha aumentado. O sea, no solamente es que nos acostumbramos a tener aire acondicionado, sino que realmente la temperatura ha subido. Estamos más expuestos a una temperatura mayor. Y en el caso de la pobreza, que es lo que en muchos casos, por ejemplo en el caso nuestro, como parroquia, estamos tratando de paliar la pobreza, y en este caso estamos principalmente dando alimento, pero ellos se ven afectados de otras formas. Por ejemplo, la falta de agua. Bueno, la falta de agua en la ciudad de Maracaibo y en las ciudades de Venezuela hoy en día es en todas partes, pero muchos de nosotros podemos de alguna manera comprar un camión cisterna y podemos resolver. La gente pobre no tiene cómo resolver.
Entonces, a lo largo de todo el mundo, el hecho de que haya sequías y desertificaciones se va a convertir en un problema muy grave para esas personas. Y a lo mejor no vamos a hablar de gente muriendo de hambre, sino gente muriendo de sed por falta de agua. Los desechos, la basura, ¿cómo manejan esas personas los desechos cuando se ven expuestos a vectores, lo que se llama vectores que les generan infecciones y enfermedades por el hecho de estar en ambientes llenos de basura? O sea, el problema de la recolección de basura a nivel internacional es muy grave. ¿Por qué? Porque a raíz de la cultura del descarte generamos excesos de desechos y después tenemos que procesarlos con todos los problemas que tenemos. La falta de luz, la falta de electricidad. Tenemos falta de electricidad no solamente por las condiciones sociales, sino además por las condiciones ambientales. O sea, tenemos restricciones a la generación de electricidad. Y por supuesto, la marginalización de los espacios habitables, que también es un gran problema en los espacios donde hay pobreza. Entonces, hay que de alguna manera, se ha creado un problema con los aumentos de la población de una manera desordenada, sin ninguna clase de orden, y todas las personas también, esas personas de bajos recursos, de extrema pobreza, se ven seriamente afectados. También hablamos de la contaminación del aire. La contaminación del aire no la vemos. La contaminación del aire pensamos que no la sentimos, pero la contaminación del aire mata a 15 millones de personas anualmente. La contaminación del aire muchas veces que una persona dice, bueno, pero ese señor se murió de un infarto y resulta que se murió porque estuvo expuesto a niveles altos de contaminación. Ah, bueno, que si hay alergias, que si hay, o sea, hay muchos elementos donde la gente se ve afectada por la contaminación atmosférica y no nos responsabilizamos por esa contaminación. En este caso, dice el Papa, a las próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escombros, desierto y suciedad. Y aparte también dice, el calentamiento originado por el enorme consumo de algunos países ricos tiene repercusiones en los lugares más pobres de la Tierra. Es decir, en otros países que se generan grandes cantidades de contaminantes y los resultados y los efectos se ven a nivel global. No solamente se ven en el país que origina el contaminante. Por ejemplo, en este momento, en la capa de ozono, algunos se acuerdan de la capa de ozono, ¿verdad? La capa de ozono era un hueco que generaba y se permitía que bajaran los rayos ultravioletas, que principalmente estaba en Sudamérica. Sudamérica era el principal afectado por la capa de ozono. Durante un tiempo mejoró la condición, o ha venido mejorando la condición. ¿Por qué? Porque se dejaron de emitir una serie de gases que eran los que afectaban la capa de ozono. Pues resulta que recientemente han detectado que hay países de Asia que están generando cantidades de esos contaminantes de una manera, vamos a decir, escondida, pues no están abiertamente generando esos contaminantes, y entonces el hueco en la capa de ozono ha venido creciendo nuevamente. Entonces, falta de conciencia frente a estos problemas. Estamos afectando no solamente a las generaciones futuras, sino a nuestros vecinos, al entorno que tenemos. Lo que se genera en Asia afecta a América Latina. Juzgar. Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. La tierra era muy buena. La tierra era algo donde nosotros podíamos decir que podíamos vivir en paz, con tranquilidad y con pureza. Y nosotros, los seres humanos, hemos venido creando nuestras ciudades y cambiando el mundo a nuestro alrededor. ¿Cuántos de nosotros conocemos lo que es realmente lo que llaman un bosque primario? Un bosque original, que no se haya tocado. ¿Quién? Nadie conoce un bosque original. Impresionante, ¿verdad? O sea, no sabemos cómo realmente es nuestra tierra. ¿Quién sabe cómo era la planicie de Maracaibo cuando llegaron los primeros colonizadores? ¿Sabemos cómo eran? No. O sea, cuáles eran los árboles, cuál era el tipo de vegetación. No lo sabemos. Simplemente barrimos con todo y construimos nuestra ciudad. Y así es en todo el mundo. Muchos hablamos, vamos a la naturaleza, voy a la playa. Y resulta que llegas a una playa donde lo que hay son edificios, donde son playas fabricadas,
porque llegamos a playas fabricadas donde llegaron, pusieron la arena, pusieron las palmeras y pusieron todo. Una playa no es nada natural. Entonces, eso es una de las cosas, ¿no? Los relatos del Génesis nos indican la existencia humana se basa en relaciones fundamentales estrechamente conectadas, relación entre Dios, el prójimo y la tierra. Y una de las cosas que me llamó la atención, según la Biblia, las tres relaciones se han roto y la ruptura es el pecado. Y este cristiano interpreta eso como que cuando nosotros afectamos a la tierra, estamos pecando. O sea, no solamente pecamos con el prójimo, no solamente pecamos contra los demás, no pecamos contra nosotros mismos, sino que cuando nosotros desechamos cosas que no utilizamos de la manera inadecuada, nosotros estamos pecando. Yo sé de alguien que me va a mirar así un poquito raro cuando gastamos demasiada agua, estamos pecando. ¿Verdad? Bueno, eso es una de las cosas para la reflexión. Es decir, bueno, yo estoy aquí y ¿qué es lo que me quiere decir el Papa Francisco en Laudato Si? Que es un pecado atentar contra la tierra, es un pecado cuando nosotros exageramos, es un pecado cuando consumimos demasiado. Después, el relato del Génesis invita a dominar la tierra, pero eso fue malinterpretado. Si vamos a dominar la tierra es para cuidarla y quererla. Si nosotros tenemos nuestros animalitos domésticos, nosotros los cuidamos y los queremos, pero también tenemos que cuidar a los pájaros que están en los bosques, también tenemos que cuidar a los peces que están en las aguas, en los mares. ¿Y cómo cuidamos a esos peces que no vemos? Bueno, eso es una de las cosas importantes, es labrar y cuidar el jardín del mundo. Y eso lo dice la Biblia, y es una de las visiones como estamos hablando de jugar bajo el Evangelio. El Evangelio nos habla y nos dice acerca de la creación y de cuál debe ser nuestro comportamiento cristiano frente a los problemas ambientales. El Nuevo Testamento, Jesús invita a los apóstoles a reconocer la relación paterna que Dios tiene con todas las criaturas. Y les dice, no se venden 5 pajarillos por 2 monedas, pues bien, ninguno de ellos está olvidado por Dios. Que ven la visión que nos da la Biblia y que debemos seguir para considerar a todas las criaturas de la tierra de la misma manera y con el mismo deseo de cuidarlos y protegerlos. Algo más acerca de lo que es el juzgar, cuál es la raíz humana del problema. El Papa Francisco, primera raíz humana del problema es la tecnología. Mejora en las condiciones de vida produce la tecnología, es verdad, gracias a la tecnología tenemos muchas cosas que tal vez los jóvenes hoy no conocen, pero nosotros vivimos sin la tecnología, sin aire acondicionado, vivimos sin televisor, vivimos sin internet, bueno, yo creo que prácticamente hoy en día no pensamos y decimos, oye, ¿cómo vivíamos antes, verdad? Pero al mismo tiempo, el conocimiento que da la tecnología da poder y dominio, es decir, los países que tienen más poder pueden dominar a otros países. Eso suena un poquito así izquierdoso, ¿no? Pero existe eso. Y por supuesto, la explotación de la naturaleza. Por ejemplo, la minería, antes era una minería reducida. Hoy en día existen inmensas máquinas, grandes desarrollos tecnológicos que permiten extraer inmensas cantidades de materiales y barren con muchísimas hectáreas de tierra. Eso es un efecto de la tecnología. Antes tal vez no se podría hacer, pero hoy en día sí se hace. Entonces, eso es una de las cosas, de las raíces humanas del problema ecológico. El antropocentrismo, es decir, el hombre como centro de todo. La naturaleza para mí es algo estático, es como el marco donde yo me muevo, es como el escenario, pero a la naturaleza no le pasa nada. La naturaleza, si yo genero desechos, si yo excavo, todo lo que yo hago no afecta a la naturaleza y las consecuencias se están viendo. La naturaleza no es inacabable, la naturaleza no siempre está allí y no va a estar allí algún día para nosotros. Otra cosa de la cual habla el Papa Francisco es que nosotros le damos más importancia a los bienes de capital que a las personas que nosotros trabajamos por los bienes de capital.
Y eso es algo que tiene un ejemplo muy simple. La mayoría de las empresas no escatima dinero en comprar un aire acondicionado o comprar un vehículo o contratar cualquier tipo de servicio. Pero cuando es a la hora de pagar un salario, no le dan la misma importancia. Es decir, le damos más importancia a la compra de los bienes de material que al pagarle un salario a las personas. Y aparte de eso, el desarrollo científico ha producido, por ejemplo, organismos genéticamente modificados. Hoy en día se han generado muchísimas semillas genéticamente modificadas para aumentar la producción, pero esas semillas muchas veces se han convertido en patentes y entonces se generan, por ejemplo, semillas de maíz de alto rendimiento, pero las personas pobres no tienen acceso a ese tipo de maíz. ¿Por qué? Porque simplemente cuesta mucho dinero. Igualmente, por ejemplo, en el caso de los aspectos médicos, el costo de las medicinas es muy extremadamente alto y no todo el mundo puede acceder a esas medicinas, con las consecuencias que nosotros vivimos aquí en Venezuela. Por ejemplo, el costo elevadísimo de las medicinas y los pobres no tienen acceso a esas medicinas. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Ahora viene el actuar. ¿Qué es lo que propone? Cuando se propone la ecología integral, hablamos de los aspectos nuevamente económicos, sociales y ambientales. Debemos actuar siempre en equilibrio. Cada vez que tomemos una decisión económica, tenemos que pensar en el ambiente que nos rodea, a quién afectamos, y en las personas que nos interactuamos y a quién afectamos. Entonces, eso tiene que haber un balance. Aquí ven, este es el círculo tridimensional que habla de las tres dimensiones. Adicionalmente a eso, podemos hablar del reciclaje. Es una forma de acción. Reciclar, reusar y reutilizar. ¿Okay? ¿Por qué son las tres R? Porque nosotros podemos reusar, nosotros reusamos el papel hoy en día de una manera tal vez obligatoria, pero esto debe ser una costumbre. Esto es una forma de reutilizar. Reciclar es que nosotros agarramos este papel, lo disponemos y creamos un nuevo papel. Eso es reciclar. ¿Okay? Entonces, y adicionalmente existe el consumo ecológico, es decir, cuando yo me presento en un sitio y voy a comprar algo, debo pensar, ¿realmente necesito eso? ¿Lo estoy comprando por placer? Si yo tengo una gran cantidad de ropa y me presentan una nueva camisa, o si no quiero seguir usando esa camisa, debería dársela a otro para que la utilice, o simplemente disponerla de manera adecuada, pero no tener un closet lleno de ropa. Es decir, eso es un consumo responsable. Si voy a comprar, por ejemplo, cualquier tipo de producto y el empaque es un empaque que tiene un exceso de materiales de desecho, debería de pensarlo, voy a ir a un empaque más ecológico. O, por ejemplo, puede usar productos ecológicos. Hay productos que son más amigables con el medio ambiente, que tal vez son un poco más costosos, pero yo puedo utilizar esos productos. Y esos productos existen en el mercado. Incluso en Venezuela todavía hay productos que son amigables con el medio ambiente, son productos biodegradables y que se pueden utilizar. ¿Okay? Entonces fíjense que hay ya la parte de que ya empezamos a ser responsables y ya empezamos a consumir y a actuar y a cambiar nuestros hábitos para lograr esa ecología integral. Tenemos que comenzar, se plantea primero una conversión ecológica, es decir, a la luz de la iglesia, a la luz del evangelio, yo empiezo a considerar, yo cuando no estoy protegiendo el planeta y siendo responsable, estoy pecando y debo ir y debo hacer mi reflexión, o sea, dentro de mis reflexiones, ¿cuántas de nuestras reflexiones cotidianas, cuántas de nuestras oraciones van dirigidas hacia la tierra, hacia las criaturas de la tierra? No solamente las criaturas de nuestro perrito, no, a todas. Pensar en los pájaros, pensar en nuestro planeta. Eso es la conversión ecológica. Después, el estilo de vida, vivir con sencillez para minimizar el impacto ambiental. Toda actividad humana genera un impacto ambiental. Todas. Pongan la actividad que quieran, un perro calientero en la calle,
una persona una oficina, porque muchos piensan que en su oficina no hay impacto ambiental, pero en en esa oficina se consume papel, se consumen líquidos de limpieza, se genera basura, la basura que nosotros generamos, se consume electricidad. Entonces las oficinas sí generan impacto ambiental, las casas generan mucho impacto ambiental, porque generamos desechos domésticos. Entonces si nosotros vivimos con más sencillez, nos llenamos de menos cosas. ¿Cuántos televisores viejos tenemos en la casa? ¿Cuántas computadoras viejas tenemos en la casa? ¿Cuántos celulares en desecho tenemos en la casa? ¿Y qué hacemos con ellos? Entonces, eso es vivir con sencillez. Y después hay una esfera pública, que es decir, promover la defensa del medio ambiente, hablar con los demás y convencerlos de este cambio, de que tenemos que hacer un mundo diferente. Y ese mundo diferente es un mundo mejor para todos. Y esto está en pañales. Yo tengo 30 años trabajando en medio ambiente. Y en medio ambiente hace 30 años no existía ni el más mínimo, ni el más mínimo comentario acerca del medio ambiente. Hoy en día ya hay movimientos como del tiempo de la creación por parte de la Iglesia, y muchísimos otros movimientos a nivel internacional que están constantemente trabajando y cambiando el paradigma de que vamos hacia un mundo mejor, pero hay que trabajar por él. Ok, aquí tenemos a el San Francisco de Asís, que nos decía, él es un ejemplo por excelencia del cuidado del débil y de una ecología integral con alegría y autenticidad. Eso dice el Laudato Si. O sea, él era una persona que estaba alegre de proteger a la naturaleza, de cuidar al planeta, de cuidar a todas sus criaturas. Voy a hacer algo que no debía haber hecho. Es preciso, pues, estimular y sostener la conversión ecológica que en estos últimos decenios ha hecho a la humanidad más sensible. Y esto lo dijo Juan Pablo II, o sea, no el Papa Francisco, que la Iglesia revolucionó a la Iglesia cuando habló de esto. Desde Paulo VI se ha venido hablando, los distintos papas han venido hablando de los problemas ambientales que afectan a la humanidad. Es decir, esto ha sido un proceso. Entonces Juan Pablo II ya hablaba de eso. Como les comenté anteriormente, las iglesias ortodoxas hablan mucho de los temas ambientales. Y no solamente desde hoy, estamos hablando de hace 30, 40 años. No se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo de las motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. Es decir, debemos preocuparnos por cuidar a nuestro planeta. La humanidad está llamada para tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de vida. Cómo nosotros nos trabajamos hoy en día, cómo nosotros actuamos hoy en día y cómo debemos actuar para proteger nuestro planeta. Estilo de vida, producción, cambio de consumo, para combatir este calentamiento o al menos las causas humanas que lo producen o acentúan. Ok, y al final, que estamos hablando del actuar, uno de los consejos que uno puede seguir, por ejemplo, es vacía tu closet. ¿Cuántas cosas, y que no me diga nadie que no sabe que el closet está lleno de peroles, vamos a llamarlo así, que tenemos de desecho, o cosas que tenemos 2 y 3 años o más que no hemos tocado en nuestro closet? Primero, que eso que para nosotros es algo que nosotros no utilizamos, le puede servir a otro, y ahí podemos ayudar a paliar la pobreza de alguien dándole algo. De repente un televisor, el televisor nos sobra y se lo regalamos a nuestro conserje. Y el conserje estará muy feliz porque le dimos un televisor que tal vez no funciona muy bien, pero no lo tenemos guardado en el maletero. ¿Cuántas herramientas a veces no utilizamos que están en exceso? Entonces, ¿cuánta ropa no tenemos que no utilizamos? Entonces, es un buen momento para hacer el closet, pero no solamente para agarrar platica, sino que lo mantengamos como política, que no compremos cosas. Apagar la luz. En Venezuela la luz es gratis. Y resulta que ahora pagamos la luz, pero para que el bombillo no se nos queme, pero no porque queramos conservar la electricidad. En la mayoría de los países ahorran la electricidad porque es muy costosa. Nosotros podríamos dar ejemplo de ahorrar electricidad porque nos preocupamos.
Yo sé que la mayoría nos ahorramos obligatoriamente, pero eso no significa que cuando tengamos la luz encendida, podamos, la podemos apagar, que no la estamos usando. Regular el termostato, sabemos que aquí hay la costumbre en la ciudad de Maracaibo de quitarle el termostato a los aires acondicionados. Eso es una costumbre que debemos eliminar. Debemos acostumbrarnos a no vivir arropados con 3 cobijas mientras estamos durmiendo. Reducir, reusar y reciclar, las 3 R, ya hablamos de ellas, y además clasificar desechos. Una de las cosas importantes es la clasificación de desechos. Debemos tomar una costumbre de clasificar el papel, clasificar el plástico, clasificar los metales. ¿Por qué eso es una buena costumbre? Porque hoy en día tal vez muchos no lo vemos, pero ya hay ciertas organizaciones en Venezuela que están manejando desechos, y es mejor que esos desechos estén clasificados para que puedan tener un mejor procesamiento. Muchas veces nosotros podemos clasificar los desechos e incluso hasta ganar dinero. Por ejemplo, ustedes no ven una lata de aluminio nunca en ningún sitio porque las latas de aluminio tienen valor. El papel hoy en día está adquiriendo mucho valor. El plástico, hay aplicaciones que tienen, que utilizan el PET, que es el plástico de las botellas, entre ellas nuestra empresa amiga Macrofibra, que usa un plástico que es derivado del PET. Y entonces el PET es el plástico de las botellas que es reprocesado. Ese mismo plástico es utilizado para fabricar ropa deportiva también, el plástico cuando es reciclado. Entonces es importante que nosotros consideremos ese manejo de ese tipo de plástico y que nos hagamos un hábito de clasificarlo. Así después, aunque los desechemos todos juntos, pero después empiezan a aparecer las opciones para que nosotros podamos disponer adecuadamente de esos desechos. Vamos a misa, ¿por qué lo coloco? Pero con el carro lleno. Normalmente llegan 2 personas cuando podemos a lo mejor salir del mismo sitio y venir 5. Ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué si la gasolina? Bueno, porque justamente estamos promoviendo un consumo adecuado y entonces vamos a misa con el carro. Vamos 4 o 5 personas juntas en vez de que lleguemos 5 personas en 5 carros. O sea, es una propuesta que lleva a minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, de gases que producen el calentamiento global, y entonces vamos a misa. Y otro punto es, para actuar realmente lo necesito, es decir, cuando yo llego al local comercial me siento y veo, realmente necesito eso, necesito el teléfono, necesito comprar un nuevo equipo, lo necesito realmente. Es una de las cosas que yo debo constantemente estar reflexionando al respecto para que realmente los cambios ocurran, los hábitos mejoren y logremos proteger mejor el medio ambiente y luchar contra todos estos efectos que nos están afectando cotidianamente. Bueno, aquí hay 2 oraciones con las cuales el Papa finaliza la encíclica Laudato Si, que una es una oración por nuestro planeta Tierra que dice: Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en lo más pequeño de tus criaturas, tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra, que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos la hermosura y no contaminación y destrucción. Con esta oración finaliza el Papa Francisco la encíclica Laudato Si. Por último, si quisiéramos establecer una pastoral ecológica donde informemos a los fieles acerca de la creación y su cuidado, preparemos oraciones, liturgias y homilías, así dentro de todas las solemnidades podríamos tener una solemnidad ecológica por lo menos una vez al año.
hablemos de la conservación de la energía, de los manejos de desechos, inclusive pudieran darse charlas a escuelas de la parroquia. Fíjense que aquí hay una guía de ecoparroquias que está publicada en la internet y que puede servir de referencia si se desarrolla una actividad pastoral que venga que ver con la ecología. Entonces fíjense que hay cuestiones personales, cuestiones generales, acciones políticas, acciones de conversión espiritual y hay acciones pastorales. Puede incorporarse una pastoral ecológica, puede incorporarse las ideas de la ecología a las acciones que generan las distintas pastorales dentro de la iglesia. Bueno, muchísimas gracias por, esta es la finalización de la charla. Cualquier consulta, ahí están mi Twitter, mi Instagram, y una de las llamados es a ahorrar papel. Esto siempre yo lo he acompañado en mis presentaciones porque es bueno. El ahorro del papel creo que es una de las formas principales que nosotros hemos logrado en Venezuela para minimizar los efectos del manejo de desechos y nos demuestra el ahorro de papel que sí se puede trabajar por el medio ambiente y ahora tenemos que seguir lo que nos está diciendo la Iglesia, que seguir lo que nos está diciendo el Señor para proteger nuestra casa común y a todas las criaturas que viven en él. Bueno, tengo que darle gracias a todas las personas que colaboraron y organizaciones que participaron dentro de nuestra pastoral y dentro de nuestra iglesia, así que muchas gracias a todos y si tienen alguna pregunta o algún comentario, se los agradezco. Ajá. Sin pena, ven aquí y haces tu pregunta o tu comentario. A ver, buenas noches. Yo quería comentar que en estos días estaba leyendo un anuario que tienen que hacen los claretianos anualmente con misiones que hacen alrededor del mundo. Recuerdo que el anuario tenía fecha del 2015 y hay una misión que hicieron los claretianos en Camerún, en el continente africano. La misión se llamaba Apostolado Juvenil para Camerún. No recuerdo muy bien el nombre de la ciudad porque tenía un nombre muy extraño, una ciudad africana, pero el apostolado se basaba en que los jóvenes tenían que cuidar el medio ambiente. Ese era el objetivo de ese apostolado. Iban los claretianos hacia allá y daban conciencia a los jóvenes de que había que cuidar el medio ambiente porque esa era nuestra tierra. Eso fue lo que Dios nos dio y nosotros como cristianos debemos cuidarlos. Este apostolado dio varios frutos, dio varias vocaciones en Camerún para ser sacerdotes, para ser hermanos, y estos jóvenes fueron llevando este mismo apostolado a otros jóvenes de Camerún, y actualmente ese apostolado sigue vigente. Ahorita en Camerún los jóvenes siguen cuidando el medio ambiente, y cuando leí el artículo en el anuario ya tenían 5.000 metros cuadrados de ambiente recuperado. Entonces ese era el comentario que quería decirles. Gracias. Bueno, como pueden ver, este comentario, imagínense que nosotros lográramos hacer esto en simplemente la parroquia del Padre Claret, que lográramos que los jóvenes se incorporaran y trajeran actividades que tuvieran que ver con el medio ambiente. Cuando estás hablando de recuperación de áreas, que pudiéramos simplemente recuperar las áreas urbanas, ya eso sería un progreso, ya eso sería algo maravilloso. ¿Algún otro comentario? Bueno, ya que no hay más comentarios, les agradezco su presencia, muy importante para nosotros, y esperamos que este ciclo de charlas continúe, y está a la orden la Iglesia Padre Claret para poder lograr que esto
sigamos mejorando y que todos nuevamente incorporemos la espiritualidad de salvar nuestra tierra a nuestras vidas. Muchas gracias.